Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en los que una persona sufre tanto que ya no sabe qué decir. Y hay también momentos en los que todo un pueblo sufre de tal manera que el suspiro de uno se mezcla con la lágrima del otro. Venezuela lleva dentro de sí un suspiro así. Es el suspiro de una madre que mira una silla vacía durante la comida porque su hijo tuvo que abandonar su tierra. Es el suspiro de un padre que se siente impotente porque no puede ofrecer a su familia una vida estable. Es el suspiro de una persona mayor que espera la llamada de un hijo que vive lejos. Es el suspiro de un joven que se pregunta hacia dónde irá su futuro. Hay quienes han rezado durante mucho tiempo y todavía no ven que nada cambie. Hay quienes están tan cansados que ya no desean abrir la Biblia. Hay quienes llevan dentro una ira silenciosa y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Está viendo lo que sucede? ¿Escucha el clamor de su pueblo? Queridos hermanos y hermanas, la Biblia no es un libro destinado a predecir el nombre de un gobernante, un acontecimiento político o una fecha concreta. Pero la Biblia sabe muy bien lo que significa el llanto de un pueblo. La Biblia sabe lo que son el miedo, la opresión, el exilio, la división y la pérdida. Sabe lo que significa sentirse rodeado por cosas que uno no puede controlar. Porque el pueblo de Israel también tuvo que caminar por esos senderos. En el Salmo 64, el orante dice, «Oh Dios, escucha la voz de mi lamento, protege mi vida de la amenaza del enemigo». No es la oración de alguien que vive en tranquilidad. Es el clamor de una persona que se siente rodeada de conspiraciones, amenazas y obras realizadas en la oscuridad. Esa persona no finge ser fuerte, no oculta su miedo, lleva todo ante la presencia de Dios. Y eso es también lo que nosotros necesitamos hacer. No necesitamos presentarnos ante Dios con palabras hermosas. No necesitamos fingir que estamos bien cuando por dentro estamos casi agotados. Podemos decirle, Señor, tengo miedo, estoy enojado, estoy cansado. No comprendo por qué mi familia tuvo que separarse. No comprendo por qué las personas honradas tienen que soportar tantas injusticias. No comprendo por qué a veces la verdad parece quedar escondida mientras la mentira parece hacerse fuerte. Dios no teme esas preguntas, tampoco nos rechaza porque estemos débiles. Él desea que seamos sinceros con Él, porque una oración verdadera, aunque sea solamente un suspiro, vale mucho más que muchas palabras piadosas que no nacen del corazón, pero debemos estar atentos. El dolor puede convertirse en una puerta que nos acerque a Dios, pero también puede transformarse en un fuego que queme nuestra propia alma cuando hemos sido heridos durante demasiado tiempo. Es fácil comenzar a maldecir. Es fácil desear que otros sufran lo mismo que nosotros hemos sufrido. Es fácil creer que solamente cuando quien ha obrado mal sea destruido, nuestro corazón podrá descansar. Pero ese no es el camino de Cristo. Jesús no nos enseña a guardar silencio ante la injusticia. Tampoco nos pide llamar bueno a lo que es malo. Él quiere que se diga la verdad. Que los débiles sean protegidos y que aquello que está mal sea corregido. Pero no quiere que el mal que está afuera entre en nuestro interior y transforme nuestro corazón en un lugar lleno de resentimiento. Ustedes pueden perder muchas cosas, pero no permitan que les arrebaten el alma. Pueden perder la seguridad, pero no entreguen a la oscuridad el poder de quitarles la bondad. Pueden ser tratados injustamente, pero no permitan que la injusticia los convierta en personas que solamente saben odiar. El Salmo no nos enseña a maldecir. El Salmo nos enseña a clamar a Dios. Hay una diferencia muy grande entre entregar nuestro dolor al Señor y utilizar ese dolor para herir a los demás. Cuando oramos, ponemos la verdad delante de aquel que puede ver lo más profundo y escondido. Cuando maldecimos, dejamos que la ira gobierne nuestro interior. Sé que algunas personas escuchan estas palabras y piensan, Padre, es fácil decirlo, pero nosotros hemos sufrido durante demasiado tiempo. Es verdad, decirlo es fácil. No deseo minimizar el dolor de nadie. Hay familias que han sido separadas. Hay personas que abandonaron su patria con una pequeña maleta, pero llevando consigo toda una vida de recuerdos. Hay quienes no pudieron despedirse de sus padres. Hay quienes sienten culpa por haberse marchado, mientras quienes permanecieron sienten que fueron abandonados. Dios ve todo eso. En el libro del Éxodo, capítulo 3, Dios dice que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha escuchado su clamor y que conoce sus sufrimientos. Presten atención, Dios no dice que solamente escucha las oraciones perfectas. Él escucha también el grito, escucha las palabras entrecortadas,
Escucha las lágrimas que no hacen ruido. Escucha a la madre que reza en una cocina silenciosa. Escucha al hijo que, lejos de su tierra, pronuncia el nombre de su país en medio de una noche solitaria. Escucha al padre que ya no sabe qué hacer y solamente puede inclinar la cabeza delante de la cruz. Tal vez todavía no vean la respuesta, pero no piensen por eso que Dios está ausente. No conviertan la demora en una prueba de que Él los ha abandonado. No permitan que aquello que todavía no comprenden cierre su corazón. Hay cosas que Dios realiza en silencio, a una profundidad que nuestros ojos no pueden alcanzar. Él no comienza solamente cambiando las circunstancias, comienza también evitando que el corazón humano muera en medio de esas circunstancias. Por eso, el primer paso no consiste en intentar explicarlo todo. El primer paso es atreverse a hablar con sinceridad ante Dios. Den un nombre a su dolor. Háblenle del hijo que está lejos, del trabajo que perdieron, de la casa que tuvieron que dejar, del miedo que sienten durante la noche, de la ira que todavía no se apaga, de la fe que poco a poco se está debilitando. Y después digan lentamente: Señor, escucha la voz de mi lamento. No permitas que este dolor me convierta en alguien que no deseo ser. Guarda mi corazón cuando un pueblo todavía sabe clamar a Dios. Ese pueblo todavía no ha perdido toda esperanza. Cuando una familia todavía sabe rezar unos por otros, esa familia todavía no está completamente destruida. Cuando una persona todavía puede decirle a Dios que está sufriendo. Entonces, incluso en el lugar que parece más oscuro, una puerta ya ha comenzado a abrirse. Queridos hermanos y hermanas, hay heridas que sangran y que los demás pueden ver, pero también existen heridas que no dejan marcas en el cuerpo, permanecen escondidas en lo más profundo del corazón y hacen que una persona siga trabajando, hablando y sonriendo, aunque por dentro esté tan cansada que casi ya no tenga fuerzas para esperar. Cuando un pueblo vive durante demasiado tiempo entre la inseguridad, la escasez, la separación y el miedo, la herida no queda solamente en las calles ni en las casas vacías. Entra en los pensamientos, en las palabras, en el sueño y hasta en la manera en que las personas se miran unas a otras. Hay quienes se levantan cada mañana con una pregunta que pesa demasiado: ¿cómo podrá sobrevivir mi familia? Hay personas que escuchan que alguien llama a la puerta y sienten que el corazón comienza a latir con fuerza. Hay quienes reciben una llamada durante la noche y temen inmediatamente que se trate de una mala noticia. Hay personas que salieron de Venezuela, pero cuyo corazón nunca se marchó de verdad. Viven en otro país, trabajan y se esfuerzan por adaptarse, pero basta escuchar una voz conocida, ver un plato de comida de su tierra o recordar la casa de sus padres para que las lágrimas aparezcan inesperadamente. Quien permanece tiene el dolor de quien permanece. Quien se marcha tiene el dolor de quien se marcha. Los que se quedan pueden preguntarse: ¿por qué nuestros hijos nos dejaron y se fueron? Los que salieron pueden reprocharse: ¿por qué yo estoy un poco más seguro mientras mis padres y mis hermanos continúan sufriendo? Hay personas que envían dinero todos los meses y aún así sienten que nunca hacen lo suficiente. Hay padres que dicen a sus hijos que están bien para no preocuparlos, pero cuando termina la llamada permanecen mucho tiempo sentados en una habitación silenciosa. A muchas familias no le falta amor, están tan heridas que ya no saben cómo expresar ese amor sin hacerse daño. Una pregunta que nace de la preocupación puede convertirse en un reproche. Un lamento puede ser interpretado como una acusación. Quienes permanecen reprochan a los que se fueron a haber olvidado su tierra. Quienes se fueron reprochan a los que permanecen no comprender las dificultades que viven lejos de su país. En ambos lados hay lágrimas, pero como nadie conserva la serenidad suficiente para ver las lágrimas del otro, comienzan a alejarse. Conocí a una madre anciana cuyo único hijo vivía en el extranjero. En el cumpleaños de su hijo, ella todavía cocinaba el plato que más le gustaba y colocaba otro plato sobre la mesa. No lo hacía porque hubiera olvidado que su hijo estaba muy lejos. Lo sabía perfectamente. Lo hacía porque quería que la casa conservara una señal de que aquel hijo todavía pertenecía a esa familia. Cuando alguien le preguntó por qué hacía aquello, respondió sencillamente: tengo miedo de que algún día piense que ya no tiene un lugar en la casa de su madre. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas personas llevan dentro un miedo semejante? Quien vive lejos teme convertirse poco a poco en un extraño para su propia tierra. Quien se queda teme ser olvidado. Los jóvenes temen
que el futuro ya no guarde un lugar para ellos. Los ancianos temen abandonar este mundo sin volver a abrazar a sus hijos y nietos. Esos temores no hacen mucho ruido, pero pueden cerrar lentamente el corazón humano cuando vivimos durante demasiado tiempo en la incertidumbre. Fácilmente desarrollamos la costumbre de estar siempre a la defensiva, miramos a los demás con desconfianza, escuchamos una frase e inmediatamente buscamos la intención escondida detrás de ella. Nos cuesta creer en las promesas, abrir el corazón y recibir algo bueno. Lo doloroso es que la vigilancia necesaria frente al peligro puede transformarse poco a poco en desconfianza hacia todos, incluso hacia los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad. Después, el miedo da origen a la ira. La ira no siempre estalla con gritos. Existe una ira que permanece escondida en un silencio frío. Existe una ira que hace que una persona ya no quiera rezar por nadie. Existe una ira que lleva a repetir una y otra vez malas noticias, malas imágenes que oscurecen todavía más el corazón. Aunque la persona ya no sepa cómo detenerse, necesitamos reconocer con sinceridad que hay momentos en los que el mal exterior todavía no ha logrado vencernos, pero ya ha comenzado a construir una habitación oscura dentro de nosotros. Nos hace perder la paz, la confianza y la capacidad de ser amables. Nos hace pensar que el odio es una prueba de amor a la patria y que el perdón es una señal de debilidad, pero el odio no sana a un pueblo. El odio solamente crea más corazones prisioneros. Perdonar no significa olvidar lo sucedido. Tampoco significa renunciar a la búsqueda de la verdad y de la justicia. Un católico no puede utilizar el perdón para encubrir la injusticia ni para obligar a las víctimas a guardar silencio. Pero tampoco podemos llamar justicia al deseo de que otra persona sea destruida. La justicia de Dios camina siempre junto a la verdad, a la dignidad humana y a la llamada a la conversión. En el libro del Éxodo, capítulo 3, Dios dice a Moisés que ha visto la opresión de su pueblo, que ha escuchado su clamor y que conoce los sufrimientos que soporta. Esas tres afirmaciones son muy importantes. Dios ve, Dios escucha y Dios conoce. Él ve aquello que otros deciden no mirar. Escucha lo que nosotros no podemos expresar con palabras. Conoce el dolor desde dentro, no como alguien que observa desde lejos, sino como aquel que se inclina y permanece cerca de sus hijos. Hay personas que han rezado durante muchos años y piensan que Dios no les responde. Hay quienes pidieron un milagro y recibieron otra noticia dolorosa. Hay quienes ven a sus seres queridos alejarse de la fe y se preguntan si sus oraciones han sido inútiles. No concluyan demasiado pronto que el silencio de Dios significa su ausencia. Hay momentos en los que todavía no cambia las circunstancias, pero sostiene silenciosamente a una persona para que no caiga en la desesperación. Hay momentos en los que todavía no abre el camino que nosotros esperábamos, pero envía a un amigo, a un sacerdote, a una comunidad o a una mano que nos sostiene en el momento necesario. Dios no promete que quienes creen en Él nunca llorarán. Él promete que no tendremos que llorar solos. Lo que más nos hiere a veces no es la escasez, sino la sensación de que nadie nos comprende. Una madre puede soportar muchos sacrificios, pero se derrumba cuando sus hijos piensan que solamente sabe quejarse. Un hijo puede trabajar hasta el agotamiento en una tierra extranjera, pero sufre cuando su familia cree que su vida es fácil. Un padre puede aceptar un fracaso, pero no soporta sentir que ya no tiene valor para su familia. Por eso, uno de los primeros caminos de la sanación consiste en aprender a reconocer el dolor de quien está a nuestro lado, no para comparar quién sufre más, no para discutir quién tiene la razón, sino para decir unos a otros: sé que tú también estás sufriendo, tal vez no comprenda todo, pero no quiero abandonarte en medio de este dolor. Quizás todavía no podamos resolver inmediatamente los grandes problemas de la nación, pero sí podemos dejar de profundizar las heridas dentro de la familia. Podemos llamar a una persona con la que no hablamos desde hace mucho tiempo. Podemos pedir perdón por una palabra pronunciada con ira. Podemos dejar de utilizar nuestras diferencias para excluirnos. Podemos rezar por alguien a quien durante mucho tiempo solamente hemos sabido reprochar. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, está escrito que quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios. A quien no ve, esa palabra no niega nuestras diferencias, tampoco nos obliga a estar de acuerdo en todo, pero nos recuerda que la fe no puede habitar en un corazón
que desea continuamente humillar, excluir u odiar a los demás. Un pueblo comienza verdaderamente a sanar cuando las personas dejan de mirarse únicamente mediante etiquetas, bandos y heridas antiguas. Cada ser humano es, ante todo, un hijo de Dios, con una historia, una familia, un miedo y una esperanza. Cuando olvidamos esto, fácilmente herimos a los demás mientras seguimos creyendo que estamos defendiendo lo correcto. Les invito a dar un paso muy pequeño. Piensen en una persona de su familia o de su comunidad de la que se han alejado. No comiencen intentando demostrar quién tiene razón y quién está equivocado. Comiencen con una frase sencilla. No quiero que este dolor haga que nos perdamos el uno al otro. Tal vez la otra persona todavía no responda. Tal vez la reconciliación no llegue inmediatamente, pero cuando ustedes deciden no hacer más profunda la herida, Dios comienza a abrir un camino dentro del corazón. Y cuando el corazón empieza a abrirse, podemos mirar con mayor profundidad la pregunta que continúa inquietando a tantas personas. ¿Dónde está verdaderamente Dios cuando el mal parece estar venciendo? Queridos hermanos y hermanas, hay una pregunta que no es fácil responder, pero que muchos venezolanos llevan dentro del corazón. Si Dios lo ve todo, si escucha el clamor de su pueblo, ¿por qué el mal continúa durante tanto tiempo? ¿Por qué las personas honestas siguen siendo perjudicadas? ¿Por qué tantas familias que han rezado durante años continúan viviendo separadas? ¿Por qué hay personas que parecen capaces de esconder la verdad, de formar la justicia y herir a los demás sin perder la tranquilidad? Tal vez ustedes mismos se hayan hecho esas preguntas. Quizás se han arrodillado delante de la cruz y han dicho: Señor, creo que eres poderoso, pero no comprendo tu silencio. Creo que eres justo, pero ¿por qué sigue existiendo la injusticia? Creo que amas a tu pueblo, pero ¿por qué tu pueblo tiene que sufrir durante tanto tiempo? Queridos hermanos y hermanas, esas preguntas no demuestran necesariamente que nos falte fe. Muchas veces son el grito de una fe que está siendo probada, pero que todavía no quiere soltar la mano de Dios. Quien ya no cree puede dar la espalda y dejar de preguntar, pero quien todavía ama al Señor sufre porque no logra comprender sus caminos. Por eso, no se avergüencen de llevar esas preguntas ante su presencia. En el Salmo 64, el justo contempla a quienes utilizan sus palabras como espadas afiladas, lanzan amenazas como flechas, preparan trampas en secreto y creen que nadie los está viendo. El Salmo no esconde la verdad sobre el corazón humano. Existen planes preparados en la oscuridad. Existen palabras utilizadas para sembrar miedo. Existen acciones injustas cubiertas con argumentos aparentemente nobles. Existen personas que llegan a creer que, como todavía nadie les ha pedido cuentas, jamás tendrán que responder ante la justicia. Pero la palabra de Dios afirma que aquel que conoce lo más profundo del corazón sacará a la luz lo que ha permanecido escondido. Es una palabra llena de esperanza, pero debemos comprenderla correctamente. No nos permite sentarnos a esperar el día en que otra persona sea destruida. No nos concede el derecho de maldecir ni de alegrarnos ante el sufrimiento ajeno. Nos recuerda que ninguna mentira se convierte en verdad por el simple hecho de ser repetida muchas veces. Ninguna obra injusta se vuelve buena porque haya sido escondida con habilidad. Ningún poder humano es tan grande como para cerrar los ojos de Dios. Los seres humanos pueden esconderse unos de otros, pero no pueden esconderse de aquel que ve hasta el fondo del corazón. Pueden controlar las palabras que pronuncian en público, pero no pueden controlar la verdad que habla en la conciencia. Pueden levantar muros para no escuchar el clamor de quienes sufren, pero no pueden impedir que ese clamor llegue al corazón de Dios. En el libro de la sabiduría, capítulo 1, está escrito que el Espíritu del Señor llena el universo y conoce todo lo que se dice. Ningún suspiro sincero queda olvidado. Ninguna lágrima es completamente inútil. Ningún acto de caridad realizado en silencio se pierde. Y ninguna injusticia puede escapar para siempre de la luz de Dios. Pero tal vez ustedes digan: Padre, no solamente queremos saber que Dios está viendo, queremos que actúe. Eso es profundamente humano. La persona que sufre no necesita solamente una explicación. Quien tiene hambre necesita alimento. Quien vive oprimido necesita protección. Quien está lejos de su tierra necesita reunirse con los suyos. Quien ha sido calumniado necesita que la verdad sea restablecida. La oración no puede convertirse en una manera de ignorar nuestras responsabilidades. La fe no nos enseña a cruzarnos de brazos ante el mal.
Pero la fe también nos enseña que Dios no es una fuerza que podamos controlar. No podemos convertir la oración en una orden para obligarlo a actuar en el momento y del modo que nosotros hemos decidido. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Podemos clamar, pedir y suplicar, pero también debemos aprender a decir: Señor, realiza tu justicia, no mi venganza. Actúa según tu sabiduría, no según mi ira. La justicia de Dios no es igual a la furia ciega de los seres humanos. Su justicia no pretende transformar al oprimido en un nuevo opresor. Su justicia saca la verdad a la luz, protege al débil, detiene el mal, llama a la conversión a quien ha obrado injustamente y restaura lo que ha sido herido. Dios no se alegra con la perdición de nadie. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, el Señor declara que no desea la muerte del malvado, sino que se convierta de su conducta y viva. Por eso, el cristiano debe pedir justicia sin perder la misericordia. Podemos suplicar al Señor que termine la injusticia, pero no debemos pedirle que alimente el odio dentro de nosotros. Podemos desear que la verdad triunfe, pero no podemos convertir nuestra alegría en satisfacción ante el sufrimiento de otra persona. Podemos pedir que cada uno asuma su responsabilidad, pero debemos dejar abierta una puerta a la conversión. Ese camino es difícil, no es el camino de la debilidad, es el camino de Cristo. Miremos la cruz. Jesús vivió en medio de la injusticia, fue condenado sin haber cometido pecado, fue humillado, traicionado y abandonado. Hubo quienes utilizaron las palabras para deformar la verdad sobre él. Hubo quienes creyeron que, al clavarlo en la cruz, su voz quedaría silenciada para siempre. Pero precisamente allí, donde el mal creyó haber vencido, Dios comenzó a manifestar su victoria más profunda. Jesús no bajó de la cruz para demostrar su poder del modo que la multitud esperaba. Permaneció allí no porque fuera impotente, sino porque quiso entrar hasta el fondo del sufrimiento humano. Permaneció junto a todos los que padecen injustamente. Permaneció junto a la madre que no puede proteger a su hijo. Permaneció junto al padre que siente que ha fracasado. Permaneció junto al joven al que le han robado la esperanza. Permaneció junto a quien tuvo que abandonar su patria y no sabe cuándo podrá regresar. Cuando preguntamos dónde está Dios en medio del sufrimiento de Venezuela, la cruz responde que Él no está lejos. Está en las lágrimas de su pueblo, está junto a los abandonados, está en la habitación donde una madre reza por su hijo, está junto al migrante que trabaja hasta el cansancio para enviar algo a su familia. Está en cada mano que comparte alimento, en cada sacerdote que permanece junto a su comunidad, en cada persona que protege silenciosamente la verdad y en cada familia que se esfuerza por impedir que el odio destruya sus vínculos. Pero la cruz no es la última palabra. Después de la cruz viene la resurrección. Hubo un día en que colocaron una piedra delante del sepulcro de Jesús y creyeron que todo había terminado. Quienes lo amaban regresaron llenos de tristeza. Los discípulos cerraron las puertas por miedo, pero en la mañana del primer día de la semana, el sepulcro estaba abierto. Eso nos dice que la violencia no tiene la última palabra. La mentira no puede enterrar para siempre la verdad. El miedo no puede cerrar definitivamente el futuro. Y la muerte no puede retener a aquel que es la fuente de la vida. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza no consiste en fingir que todo está bien. No exige que quien sufre sonría mientras su corazón se está rompiendo. Esperar significa atreverse a decir: todavía no está todo bien, pero Dios sigue actuando. Todavía no veo el camino, pero creo que la oscuridad no será lo último. Tal vez una persona haya perdido su trabajo, pero no ha perdido su dignidad. Tal vez una familia tenga que vivir separada, pero el amor no ha muerto. Tal vez un pueblo esté dividido, pero todavía existen personas que desean la reconciliación. Tal vez la verdad permanezca escondida durante un tiempo, pero sigue siendo verdad. Tal vez la oración no cambie inmediatamente las circunstancias, pero está protegiendo el alma de quien reza. Por eso también debemos cuidar mucho nuestro corazón. El mal no busca solamente provocar sufrimiento exterior. También desea que quien sufre termine pareciéndose a él. Quiere que la persona ofendida comience a ofender. Quiere que quien ha sido engañado comience a vivir en la mentira. Quiere que quien ha sido herido pierda la capacidad de amar. Cuando eso sucede, el mal vuelve a ganar. Cuando Jesús fue crucificado, pidió al Padre que perdonara a quienes le hacían daño. Como relata el Evangelio según San Lucas, capítulo 23,
Aquellas palabras no significan que lo que hacían fuera poco grave, tampoco eliminan su responsabilidad. Pero Jesús no permitió que el pecado de ellos decidiera en qué se convertiría su corazón. Ese es el significado profundo del perdón. Perdonar no significa decir que la herida no duele, no significa borrar la memoria. Tampoco exige regresar a una relación peligrosa ni abandonar las medidas necesarias para protegernos. Perdonar es decir al Señor: no quiero que la persona que me hirió continúe viviendo dentro de mí como un amo. No quiero que cada uno de mis días sea gobernado por lo que me hizo. Juzga tú con justicia y permite que yo entregue mi corazón a tu poder sanador. Hay quienes temen que perdonar sea traicionar a quienes han sufrido, pero el perdón no traiciona la justicia. El perdón libera a la víctima de una prisión invisible. Nos permite continuar buscando la verdad sin transformar nuestro corazón en una casa para el odio. Miremos a la Virgen María al pie de la cruz. Ella contempló cómo su hijo sufría injustamente, pero no dejó que el dolor la convirtiera en una persona llena de maldición. No comprendía todo, pero permaneció allí. Su presencia era una oración, su fidelidad era una forma de resistencia frente al mal. No podía quitar los clavos de las manos de Jesús, pero no permitió que Él estuviera solo. También nosotros atravesamos momentos en los que no podemos cambiar inmediatamente las circunstancias, pero podemos elegir no abandonarnos unos a otros. Podemos permanecer junto a una persona mayor que vive sola. Podemos escuchar a un joven que ha perdido la esperanza. Podemos ayudar a una familia necesitada. Podemos dejar de difundir palabras que aumentan la confusión. Podemos defender la verdad sin ofender la dignidad de los demás. Cuando hacemos esas cosas, no resolvemos todos los problemas de un pueblo en un solo día, pero estamos declarando que el mal no decidirá quiénes vamos a ser. Queridos hermanos y hermanas, quizás lo más difícil no sea creer que Dios puede actuar. Lo más difícil es creer que continúa actuando cuando todavía no podemos verlo. Actúa en la conciencia de una persona que comienza a despertar. Actúa en una madre que sigue enseñando a sus hijos a vivir con honestidad. Actúa en un joven que se niega a utilizar la mentira para avanzar. Actúa en el creyente que sabe rezar por su patria sin maldecir a los demás. Actúa en quienes se atreven a decir la verdad con amor y a servir a los pobres sin buscar su propio beneficio. Por eso, no pregunten solamente qué está haciendo Dios. Pregunten también: Señor, en medio de esta situación, ¿en qué clase de persona deseas que me convierta? Tal vez no les haya dado el poder de cambiar una nación, pero sí les ha dado la capacidad de proteger a una familia. Tal vez no puedan lograr que todos reconozcan la verdad, pero sí pueden negarse a mentir. Tal vez no puedan terminar con todas las injusticias, pero pueden dejar de actuar injustamente con la persona débil que tienen cerca. Tal vez no puedan borrar todas las divisiones, pero pueden acercarse a alguien de quien se han alejado. Pongan delante de la cruz el nombre de la persona que más ira despierta en ustedes, no para declarar que es inocente, no para negar lo sucedido, sino para decir: Señor Jesús, entrego a esta persona a tu justicia. No permitas que lo que hizo destruya lo mejor que hay en mí. Protégeme del odio. Haz que la verdad salga a la luz y concédeme la libertad necesaria para seguir viviendo como hijo tuyo. Cuando rezamos así, las circunstancias exteriores quizás no cambien inmediatamente, pero dentro del corazón comienza a definirse una batalla muy importante. El mal ya no puede utilizar libremente nuestras heridas para controlarnos, y desde un corazón liberado por Dios, la fe comienza poco a poco a convertirse en decisiones concretas dentro de la familia, en la comunidad, junto al altar y en la vida real de cada persona. Queridos hermanos y hermanas, cuando el corazón comienza a ser liberado por Dios del odio, la fe no puede quedarse solamente en sentimientos hermosos. La fe debe entrar en la cocina de la familia, en la manera en que nos hablamos, en las noticias que compartimos, en el uso que hacemos del dinero, en la forma en que tratamos a los más débiles y también en esas pequeñas decisiones que nadie ve. Hay personas que rezan con mucho fervor y después continúan hiriendo a sus familiares con las palabras. Hay quienes piden a Dios que haga justicia, pero tratan injustamente a quienes trabajan para ellos. Hay quienes desean la sanación de su país, pero dentro de su propia familia no quieren dar un paso hacia la reconciliación. Hay quienes dicen defender la verdad, pero comparten una información que no ha sido verificada simplemente porque coincide con aquello que desean creer.
La fe no puede consistir solamente en las palabras que dirigimos a Dios. La fe es también la manera en que vivimos después de abandonar el lugar de oración. En la carta de Santiago capítulo 2 está escrito que la fe sin obras está muerta. Eso no significa que tengamos que realizar cosas extraordinarias. Muchas veces una obra de fe consiste simplemente en no pronunciar otra palabra ofensiva. Consiste en llevar una bolsa de alimentos a una familia necesitada. Consiste en sentarse a escuchar a una persona mayor que habla de su soledad sin mostrar impaciencia. Consiste en llamar al familiar que está lejos, no solamente para preguntarle si ya envió dinero, sino para preguntarle sinceramente si está cansado. Esas acciones pueden parecer pequeñas, pero ante los ojos de Dios ningún gesto sincero de amor es insignificante. En primer lugar, necesitamos aprender nuevamente a orar, no para escapar de la realidad, sino para recibir la luz necesaria para entrar en ella sin perdernos a nosotros mismos. Hay personas que abren los ojos por la mañana y leen las noticias antes de hacer la señal de la cruz. Hay quienes llevan en la mente, desde el amanecer hasta la noche, todas las preocupaciones de la nación, hasta el punto de que ya no queda en su interior ningún espacio de silencio para Dios. Necesitamos aprender a poner límites a lo que dejamos entrar en nuestro corazón, no para vivir de manera irresponsable, sino para impedir que el miedo y la ira nos devoren. Reserven un momento de silencio, apaguen los ruidos, abran un salmo y léanlo lentamente. Cuando encuentren una frase que toque su herida, deténganse. No intenten terminar todo el texto. Permitan que esa frase se convierta en su propia oración. Tal vez puedan decir, Señor, escucha mi voz. Tal vez solamente logren decir, no me abandones. Quizás no puedan decir nada y solamente permanezcan sentados delante de la cruz. Una oración pobre, pero sincera, todavía puede impedir que un alma caiga en el abismo de la desesperación. Sin embargo, existen heridas que no pueden sanar solamente mediante una oración vivida en soledad. Necesitamos permitir que Dios nos toque a través de los sacramentos, de la iglesia y de una persona digna de confianza que pueda acompañarnos. El sacramento de la reconciliación no es el lugar donde Dios nos humilla, es el lugar donde Él se inclina para levantarnos. Hay personas que se han alejado de este sacramento durante muchos años porque piensan que sus pecados son demasiado graves, porque temen ser juzgadas o porque sienten que todavía no son capaces de perdonar. Pero precisamente cuando el corazón está confundido, necesitamos aún más la misericordia. Acérquense al sacramento de la reconciliación, no solamente para confesar las acciones cometidas, sino también para poner ante Dios aquello que está consumiendo el alma, la ira que no se apaga, el deseo de venganza, la amargura, las maldiciones, la desesperación y el hecho de haber permitido que las malas noticias ocuparan toda la jornada. Un sacerdote no puede resolver todos los problemas de una nación, pero a través del ministerio de la iglesia puede proclamar que el pecado no tiene derecho a decir la última palabra sobre la vida de ustedes. Después regresamos a la Eucaristía. Un pueblo dividido necesita reunirse alrededor de la mesa del Señor en el altar. Jesús no entrega una porción mayor a una persona porque pertenezca a un grupo, ni una porción menor a otra porque tenga una opinión diferente. Él se entrega a todos. La Eucaristía nos recuerda que antes de ser personas con distintas opiniones, somos pobres hambrientos que necesitan el mismo pan del cielo. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo podemos recibir el cuerpo de Cristo mientras en nuestro interior deseamos la destrucción de otra persona? ¿Cómo podemos responder amén ante el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo rechazar una parte de ese cuerpo presente en el pobre, en el migrante, en la persona mayor olvidada o en el hermano que no nos agrada? La Eucaristía no hace desaparecer todas las diferencias, pero nos enseña que no podemos convertirlas en una razón para negar la dignidad de los demás. Un católico puede proclamar la verdad con firmeza, puede levantar la voz contra la injusticia y defender a los más débiles, pero no puede utilizar la verdad como una piedra para arrojarla contra otro ser humano. Una fe madura siempre une la oración y la responsabilidad. La oración sin acción puede convertirse en un refugio egoísta. La acción sin oración puede transformarse en orgullo, ira y agotamiento. El creyente necesita arrodillarse ante Dios y al mismo tiempo levantarse para permanecer al lado de quien sufre. Tal vez ustedes no puedan cambiar inmediatamente las grandes decisiones de la sociedad, pero sí pueden proteger la verdad
dentro del ámbito en el que viven. No compartan una noticia solamente porque los hace enojar. No difundan un rumor simplemente porque muchas personas también lo repiten. Antes de enviar una información, pregúntense, ¿esto es verdad? ¿Es necesario? ¿Provocará miedo inútil en los demás? Las palabras que escribimos en las redes también nacen de la conciencia humana. Una frase escrita apresuradamente puede herir a una familia. Una acusación sin fundamento puede destruir la reputación de otra persona. Una imagen dolorosa utilizada de manera incorrecta puede convertir el sufrimiento humano en un instrumento al servicio de la ira colectiva. El cristiano no puede construir la esperanza sobre una mentira. Aunque esa mentira parezca servir a una buena causa, la verdad no necesita que la defendamos mediante medios injustos. Dios es el Dios de la verdad, por eso sus hijos deben aprender a vivir con sinceridad en sus palabras y en sus acciones. La fe se manifiesta también en el compartir. Hay familias que no necesitan un discurso, necesitan medicinas, alimentos, un medio de transporte, una oportunidad de trabajo o una persona que permanezca a su lado cuando reciben una noticia dolorosa. Hay personas mayores que no necesitan que les expliquemos por qué el país ha llegado a esta situación. Necesitan que alguien las visite, repare una puerta, les ayude a comprar algo o rece junto a ellas. La caridad no sustituye a la justicia, pero impide que las personas mueran lentamente mientras esperan que llegue la justicia. Cada acto de caridad es una proclamación de que el pobre no ha sido olvidado, de que la persona sola todavía pertenece a la comunidad y de que el sufrimiento no puede borrar la dignidad humana. También debemos cuidar a quienes han salido de su tierra. No los veamos solamente como personas responsables de enviar dinero a la familia. Hay quienes realizan 2 trabajos, duermen muy poco y soportan en silencio el desprecio en una tierra extranjera. Pueden decir que están bien porque no quieren preocupar a sus familiares, pero también necesitan apoyo interior. Cuando los llamen, pregúntenles por su corazón y no solamente por su trabajo. Díganles que todavía tienen un lugar en la familia. Recuérdenles que su valor no se mide por la cantidad de dinero que pueden enviar. Algunas personas abandonaron su patria para salvar a su familia, pero poco a poco están perdiéndose a sí mismas porque sienten que nunca hacen lo suficiente. A quienes han permanecido, les digo que no se avergüencen cuando necesiten ayuda. No piensen que recibir un regalo les quita la dignidad. Hay momentos en los que somos nosotros quienes damos y otros en los que necesitamos recibir. Dentro del cuerpo de Cristo, nadie es completamente autosuficiente. Nos necesitamos unos a otros. Cuando su corazón esté demasiado cargado, no lleven solos todo ese peso. Busquen a un sacerdote prudente, a una persona consagrada, a un acompañante espiritual o a alguien con una fe madura. Hay sufrimientos que necesitan ser expresados dentro de un espacio seguro. Hay decisiones que necesitan discernimiento. Hay momentos en los que pensamos que hemos perdido la fe, cuando en realidad solamente estamos agotados. No se condenen porque están cansados. Incluso el profeta Elías, después de un camino lleno de tensión, se sentó bajo una retama y sintió que ya no tenía fuerzas para continuar. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Dios no comenzó reprendiéndolo, le permitió descansar, le dio alimento y solamente después lo ayudó a continuar el camino. En algunos momentos, lo más espiritual que ustedes pueden hacer es descansar lo necesario, comer una comida adecuada, alejarse de las discusiones y permitir que una persona digna de confianza permanezca a su lado. Dios no cuida solamente el alma como si el cuerpo no tuviera valor. Él nos creó con cuerpo y alma y sabe que el cansancio puede hacer que todos nuestros temores parezcan mayores. Cada persona puede elegir un paso pequeño pero concreto. Puede ser regresar a la Santa Misa después de un tiempo de ausencia. Puede ser recibir el sacramento de la reconciliación. Puede ser dejar de compartir palabras que provocan agitación. Puede ser llevar alimentos a una familia. Puede ser llamar a los padres, a los hijos o a los hermanos a quienes no se ha preguntado cómo están desde hace mucho tiempo. Puede ser pasar una tarde sin discutir, sentándose simplemente juntos para escucharse. Un paso pequeño no cambia a toda una nación en un solo día, pero un paso pequeño puede impedir que la oscuridad ocupe un corazón. Un corazón protegido puede salvar a una familia de la división. Una familia que sabe amar puede hacer que la comunidad sea menos fría. Y una comunidad que sabe orar
servir y vivir en la verdad se convierte en una señal de que Dios continúa actuando en medio de su pueblo. La sanación de una nación comienza en lugares muy silenciosos. Comienza cuando una persona se niega a mentir, aunque decir la verdad le provoque dificultades. Comienza cuando alguien elige servir en lugar de aprovecharse. Comienza cuando una familia reza unida a pesar de sus desacuerdos. Comienza cuando una persona herida no permite que su dolor la transforme en alguien que hiere a los demás. Y cuando esos pequeños pasos son ofrecidos a Dios, comenzamos a comprender que la esperanza no consiste solamente en esperar que algo suceda desde fuera. La esperanza también consiste en permitir que el Señor construya dentro de nosotros una persona nueva, una familia nueva y una manera nueva de vivir, para que incluso en medio de las heridas que todavía no han cerrado, el amanecer pueda comenzar a aparecer en silencio. Amén.